Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿vale? Bien, de nuevo, antes de comenzar, una advertencia simplemente relativa a que lo que vamos a ver, evidentemente no se trata de todo el material que hay que dar en este tema, ¿vale? Que hay que conocer. Tenéis los materiales docentes, tenéis los manuales recomendados en la asignatura, etcétera, etcétera, donde está todo esto muy desarrollado. De lo que se trata básicamente es de unas pequeñas píldoras que vamos a dar sobre cada uno de los tópicos que vamos a estudiar, que hoy van a ser la imputación objetiva y la omisión, y luego, si nos da tiempo, el dolo, ¿vale? Bien. El otro día estuvimos viendo, en la teoría de los esquemas del delito, cómo había habido una evolución de una concepción del sistema penal más naturalista a una concepción del sistema penal más normativo o valorativo, que es en la que estamos en la actualidad. Digamos que la imputación objetiva representa en este sentido el gran paso o la gran evolución, ¿vale? La gran modificación de la forma de ver cuándo hay un delito o cuándo no. Previamente se creía que se podía, para saber si hay un delito o no, realizar un cálculo de relación natural, causal, entre un hecho y un resultado, ¿vale? Que los eventos se podían interpretar desde una perspectiva puramente natural, y sin embargo, la teoría de la imputación objetiva, aunque anteriormente, como veremos, la adecuación social, lo que, digamos, da como adelanto es la idea de que para saber si un hecho es típico, en última instancia de lo que se trata es de comparar un hecho de la realidad con una norma, y por tanto eso se tiene que realizar desde un proceso de valoración del hecho, una valoración normativa. No existe, es decir, la posibilidad de establecer una relación puramente natural que no es relevante a los efectos normativos. ¿Y esto dónde se produce y cómo se produce? Pues se produce de la siguiente forma. La discusión nace hace muchos años, y nace a partir de los delitos de resultado. Como sabéis, en los delitos de resultado tenemos una conducta y un resultado, ¿vale? Una acción que se puede separar del resultado, o mejor dicho, un resultado que se puede separar desde una perspectiva abstracta de la propia conducta. Y tenemos, por tanto, y aquí es la cuestión relevante, esto de aquí. Sería una relación de causalidad entre la conducta y el resultado. El análisis de esta flecha, de este elemento, es decir, no solo tenemos que tener, para que haya delito, conducta y resultado, sino que tiene que haber una relación entre la conducta y el resultado. El análisis de este elemento es el que nos va a llevar a lo que vamos a analizar hoy. Y parte con las denominadas teorías de la causalidad. Las teorías de la causalidad son las teorías que intentaban, pues, es decir, dar contenido a esta relación, ¿vale? Darle contenido real a esto. Y podemos decir que surgieron dos tipos de teorías. Las teorías naturalistas y las teorías normativas o valorativas. Las teorías naturalistas lo que hacían es intentar comprender esta relación, este elemento de unión entre la conducta y el resultado, desde una perspectiva ontológica, natural, ¿vale? De una relación físico-natural entre la conducta y el resultado. Las teorías valorativas superan esa concepción y aportan una visión normativo-valorativa, ¿vale? Por supuesto, es decir, cuando queráis que pare o explique algo, me lo preguntáis y me lo decís, ¿vale? ¿Se entiende de momento lo que estoy diciendo? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre una concepción natural o ontológica y una diferencia valorativa? Ya hemos hablado mucho de eso, pero ¿se entiende? Bien. Las teorías naturalistas más conocidas son la teoría de la equivalencia de las condiciones y las teorías individualizadoras, que pretenden ser teorías, como digo, naturalistas o ontológicas. Las teorías valorativas, la teoría de la adecuación social, que hay quien la concibe o quien dice que sigue siendo una teoría naturalista, y la teoría de la imputación objetiva, que nace
como digo, como forma de intentar solucionar esta relación concebida como una relación de causalidad. Evidentemente, la teoría de la imputación objetiva no es una teoría de la causalidad, es una teoría de la imputación objetiva, ¿vale? Pero nace para solucionar esta relación. Lo que sucederá después es que no se va a centrar solo en esa relación. Me explico, la teoría de la imputación objetiva empieza aplicada a los delitos de resultado, en un primer lugar, es decir, sirve para relacionar la conducta, la acción con el resultado, y para eso surge la teoría de la imputación objetiva. No es realmente una teoría, sino que empieza siendo un conjunto de casos que se van sumando, son un conjunto de casos determinados donde se va estableciendo a partir de ese conjunto de casos soluciones, pero soluciones en las que a todas ellas les une el hecho de que se está valorando el injusto típico, y por tanto acaba no siendo una teoría de la causalidad, no acaba siendo una teoría de la relación entre la conducta y el resultado, sino acaba siendo una teoría de la conducta típica, del injusto típico. Es decir, la teoría de la imputación objetiva, de hecho, ya no se aplica solo a los delitos de resultado, sino que se va a aplicar incluso a los delitos de actividad. ¿Vale? Bien, vamos a explicar esto. Y vamos a explicar a partir de las teorías de la causalidad, pero primero hablando de dónde surgen estas teorías de la causalidad. ¿Y de dónde surgen las teorías de la causalidad? Pues de los denominados, supuestos problemáticos. Hay una serie de supuestos problemáticos que algunos son teóricos, otros se basan en hechos reales que suceden en la jurisprudencia, en Alemania, en España, en Italia, a partir del siglo XIX, pero sobre todo a partir del siglo XX, y que van planteando problemas, ¿vale? El primero sería el de los denominados cursos causales complejos. Los cursos causales complejos. Los cursos causales complejos son aquellos en los que no concurre una única causa, sino que concurren varias. Concurren de forma alternativa, acumulativa, varias causas, de modo que junto a la aparente causa principal pueden concurrir otras que son anteriores, otras que pueden ser simultáneas y otras que pueden ser posteriores respecto de aquellas. ¿Alguno se acuerda de alguno de los casos que hemos puesto como... ¿Cuál? ¿El de los pelos de cabra? ¿Cuál es el de los pelos de cabra? El del cepillo. Si concretas un poco más, no me acuerdo de ese ejemplo. Una fábrica hace unos... Ah, sí. Sí, podría ser un curso causal complejo, sí. ¿Por qué? Porque bueno, de hecho... no se sabe dónde inició el peligro, porque primero los pelos que llevaban ese peine supuestamente llevaban una bacteria. Luego el que realizó la fábrica manipuló, no se sabe si bien, pero no se puede determinar exactamente dónde... Bien, sí, es decir, sería un curso causal complejo porque parece que hay varias intervenciones. Hay alguno en el que se ve más claramente, pero ese podría serlo. Ese tiene otro tipo de problema. El problema que tiene es es decir, un problema básico de no conocimiento de la relación de causalidad natural, ¿vale? El del conductor del ciclista que le atropella, viene el tipo que ha fumado, que ha tomado drogas, etcétera, etcétera, y sale en la curva, después el médico le pone bla, 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 bla. Bien, otro supuesto podría ser este, La herida es mortal porque el sujeto tenía una enfermedad anterior desconocida por el autor de la puñalada. Imaginemos, es decir, el caso de que una persona le causa a otro una herida, pero una herida que en condiciones normales no hubiera sido mortal. Sin embargo, es decir, hay una enfermedad que le produce. Además, se produce el hecho, incluso, de que el médico que opera al herido incurre en una negligencia que también contribuye a la muerte. Es decir, estos son... Dime, sí, perdona. Si, por ejemplo, alguien tiene una pelea con otra persona, y esa persona tiene la enfermedad esa de la hemoglobina... Sí, es hemofílico. Eso. Si le pegamos en la pelea, hace un poco de sangre y por eso ese sangre se muere, tenemos un curso causal complejo. Tenemos un curso causal complejo. ¿El responsable de la muerte? Buena pregunta. ¿Qué? Lo que nos interesa hoy es cómo se respondía a esa pregunta e ir evolucionando hacia, es decir, la solución por medio de preguntarnos cómo se respondía a esa pregunta. Y la primera forma de responder a esa pregunta era pensando si eso era causa del resultado, ¿vale? Entonces, quédate con el caso,
¿vale? Porque de momento solo estamos viendo los casos. Quédate con el caso y a partir del caso veremos si hay responsabilidad o no, pero estamos hablando justo de eso, ¿vale? Y uno de los problemas eran los cursos causales complejos. No eran los únicos. Otros supuestos problemáticos son los cursos causales denominados parciales, ¿vale? ¿Qué serían los cursos causales parciales? Los cursos causales parciales en realidad a veces tampoco se diferencian mucho de los complejos. Puede haber cursos causales que sean cursos causales parciales complejos y cursos causales complejos que tengan elementos parciales, ¿vale? ¿Qué serían los cursos causales parciales? Esto es una clasificación que tiene una relevancia muy relativa. Lo importante no es que sepamos distinguir si esto es un curso causal complejo, parcial, etc. Lo relevante en última instancia es que sepamos cómo tenemos que solucionarlos, ¿vale? Bueno, pues los cursos causales parciales, como dice aquí, se producen cuando la suma de la acción conjunta de varias personas produce el resultado, pero sin que cada una de ellas por separado hubiera sido suficiente para provocarlo. El ejemplo: dos personas vierten en la bebida de la víctima unas dosis de veneno que por sí mismas serían insuficientes para matar, pero cuya suma puede ser letal, ¿vale? Bien, esto sería, es decir, un supuesto típico. Otro podría ser el de pues dos motoristas que adelantan a la vez. Imaginemos que va un jinete por la carretera, va por el arcén con un caballo, ¿vale? Va por el arcén por donde tiene que ir, y dos motoristas adelantan a la vez al caballo. Si le hubiera adelantado uno por la izquierda, el caballo no se hubiera asustado. Si le hubiera adelantado el caballo por la derecha, tampoco se hubiera asustado. Pero al adelantarles los dos a la vez, el caballo se asusta, se echa para atrás, el jinete cae al suelo y se producen las lesiones o la muerte, etcétera, etcétera. Bien, son cursos causales parciales. ¿Por qué? Porque en sí mismo ninguna de las acciones parece como suficiente para producir el resultado y sin embargo, es decir, todas ellas son causa del mismo. Y después tendríamos los denominados cursos causales hipotéticos, que son aquellos en los que el resultado se habría producido igualmente con una alta probabilidad, aunque el sujeto no hubiera realizado la conducta que lo causó. ¿Alguien me puede poner algún ejemplo? El caso ese de que el hombre iba a matar a su jefe, pero un minuto antes le ha cogido un infarto. ¿Eso sería un curso causal hipotético? No. ¿Por qué no? Porque con una alta probabilidad ¿no? Claro, es que este ya estaba muerto. Y que no está muerto, sino que en ese momento le está dando un infarto. Bien, bien, interesante. Es decir, no está muerto, pero le va a disparar. Es decir, con el disparo es difícil que mueras, es decir, por cosa distinta al disparo, si no estás muerto ya. Pero bueno, puede ocurrir. Es decir, imaginemos. Pero no está mal. Es decir, imaginemos que en vez de un infarto cerebral, lo que había sido es envenenado. ¿Vale? Había sido envenenado. ¿Vale? De forma que iba a morir en 30 minutos. El otro entra, dispara a su jefe y le pega un tiro en la cabeza. ¿Vale? El resultado se habría producido igualmente con una alta probabilidad, aunque el sujeto no hubiera realizado la conducta que le causó. Estos cursos causales hipotéticos van a tener cierta importancia cuando nos planteemos la validez de la teoría de la equivalencia de las condiciones, como veremos, porque teóricamente, es decir, lo que se aplica es la fórmula de la conditio sine qua non, y la fórmula de la conditio sine qua non dice si eliminado en mente no se hubiera producido el resultado, y aquí el resultado parece que se produce igual, ¿vale? El médico administra por error un medicamento perjudicial para el paciente, pero este habría muerto igual de haberle suministrado el adecuado, ¿vale? Esto también tiene que ver en realidad, es decir, esto tiene que ver también con otro tipo de supuestos que ahora después veremos, como es, por ejemplo, el asesinato de César, o la película Dos hombres y un destino. ¿Habéis visto la película Dos hombres y un destino? En el final de Dos hombres y un destino, en la película salen Robert Redford y Paul Newman, salen de un sitio con las pistolas disparando a todo Kiski, y hay como 700 mexicanos apuntándoles y disparándoles. La pregunta es, ¿quién mata a Paul Newman y Robert Redford? ¿Quién le mata? Es decir, todos disparan, todos apuntan y entran en su cuerpo, en el cuerpo de cada uno de ellos, entran unas 120 balas.
por esta zona entran unas 90 o 70, por ahí. La pregunta es, ¿quién les mata? ¿Los que han disparado las 90 balas? ¿Los 20, 30 personas, el que ha disparado la primera? ¿Significa que el que ha disparado la primera, que ha entrado un segundo antes, el que le ha disparado el séptimo no responde? Aunque su bala ha entrado ahí. Es cierto que estaba todavía vivo, pero desde luego con la primera bala iba a morir, con la segunda bala iba a morir. El que le dispara en la cabeza cuando ya tiene 8 balas en el corazón y solo le queda un poquito de respiración, ¿ese responde o no responde? Bien. Y después tenemos los denominados cursos causales irregulares. Los cursos causales irregulares son aquellos en los que el sujeto, mediante un comportamiento, en este caso un comportamiento ilícito, coloca a la víctima en una situación deliberada de riesgo con la esperanza de que se produzca el resultado fatal que efectivamente acaba acaeciendo, ¿vale? Pero no tanto por lo que ella hace, sino digamos por un elemento distinto. Se envía a alguien al bosque durante una tormenta con la intención de que le caiga un rayo, ¿vale? El ejemplo del sueño, ¿vale? La mujer que sueña que hay una tormenta y que el marido va a coger leña y le cae, y entonces cuando se despierta por la mañana ve que está lloviendo y le dice, cariño, ¿quieres ir a coger leña? El marido va a coger leña, le cae un rayo al marido, el marido muere. O el sobrino que compra el boleto el billete de lotería con la esperanza de que tenga un accidente de avión y efectivamente el padre se sube en el avión o el hombre se sube en el avión, tiene el accidente y muere, ¿vale? Bien, estos son toda una serie de ejemplos, de supuestos, ¿vale?, que dieron lugar a las denominadas teorías de la causalidad. En todos estos, lo que falla, si os dais cuenta y volvemos al principio, lo que falla en todos estos casos, o lo que no falla, sino que es complicado de resolver, es esto. En todos los casos no es difícil determinar que hay una conducta. Parece que no es difícil determinar una conducta, en realidad la clave finalmente está en la conducta, pero en principio hay una acción, diríamos, hay acción, hay resultado, y sin embargo el problema es establecer este nexo entre la acción y el resultado, ¿vale? ¿Se entiende? Pues bien, la primera de las teorías que intentaban dar solución a estos tipos de cursos causales parciales, acumulativos, hipotéticos, irregulares, etcétera, era la teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non, ¿vale? De la condición sin la cual no. Se debe básicamente a un filósofo, Julius Glasser, un filósofo, y a un magistrado, que es von Bury, que además no solo, es decir, no solo esto, sino otras importantes contribuciones al derecho penal tiene. Según la teoría de la equivalencia de las condiciones, es causa de un resultado toda condición de la cual ha dependido su producción con independencia de su mayor o menor proximidad o importancia. La teoría de la equivalencia de las condiciones, lo que hay que entender es que lo que señala, básicamente, es que todas las condiciones de un resultado son equivalentes entre sí. Por eso se llama teoría de la equivalencia de las condiciones. Es decir, lo que establece es que cualquier causa de un determinado evento tiene la misma importancia que las demás, aunque esté más lejos o más cerca, ¿vale? Es una teoría basada fundamentalmente en la física, y en la lógica de la física matemática. Y, en mi opinión, es como teoría absolutamente indiscutible en la actualidad. No hay ninguna demostración científica de que exista un mayor peso entre las causas. Las causas, si lo son, y lo son todas por igual. Ahora, como teoría física, como teoría natural, ¿vale? La teoría de la equivalencia de las condiciones establecía, por tanto, que la clave para saber si una condición es causa de un resultado era realizar un juicio hipotético. Un juicio hipotético que era la fórmula de la conditio sine qua non. Si eliminamos hipotéticamente una acción y en ese caso el resultado ya no se produce, entonces se puede afirmar que esa conducta ha sido causa del resultado. ¿Vale? Hay que decir, sí.
Entonces, si recordamos el caso práctico de ayer, el tío que presenta... ¿Cuál es el caso práctico de ayer? Porque vimos varios. El del 11M. Sí, que hay un intermediario. El intermediario es Rafael Zuyer. Sí. Si no hubiera presentado al tío que tiene la dinamita al terrorista, el resultado no se hubiera producido, según esta teoría. Sí. Ese mismo resultado. Bueno, es que eso es lo interesante. Es decir, eso es lo interesante. ¿Se hubiera producido o no se hubiera producido? Según esta teoría, Ese mismo resultado no se hubiera producido. ¿Por qué dices que ese mismo no? Porque podría haber buscado otro proveedor de dinamita. Si uno no lo quiere hacer, ya lo hará. Bien, estáis anticipando dos de los problemas que tiene, o los dos problemas que tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones para convertirse en una teoría resolutiva de la causalidad. Los dos que tiene. Primero, que amplía el número de causas. Segundo, que hay una serie de causas que aparentemente pueden no serlo, porque pueden ser sustituibles por otras. ¿Vale? Vamos a verlo. Simplemente os he puesto esta sentencia para que veáis que en sentencias recientes, pero en más recientes incluso que esta, se sigue aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones. Esto se sigue aplicando. ¿Vale? Una sentencia de 2012, la causalidad se debe entender según la teoría de la condición sine qua non, es decir, que todas las condiciones del resultado tienen idéntico valor causal siempre y cuando éste pueda ser mostrado por una ley causal natural. Es decir, hay muchos jueces que siguen aplicando esta idea de la ley causal natural. Es cierto que con la sentencia de la Colza, esto, lo explicaré después, esto se pone clarísimamente en entredicho. ¿Vale? Se pone muy claramente en entredicho. Pero hay sentencias que lo siguen aplicando, esta sentencia, es decir, es un ejemplo. Bien, ¿cuáles son los problemas que tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones? Pues los habéis adelantado. El problema básico es, Rafael Zuyer es causa del resultado de muerte de todas las personas, ¿qué tal, sí o no? Conforme a esa teoría. Sí. Bien. Y el que le da el teléfono a Rafael Zuyer de Yamal Hamidán, que es un tipo que conoció hace unos meses, y dice, oye, ¿tú conoces a este? Es un tío interesante porque está montando cosas y tal, y no sé qué quieres, dame su teléfono. ¿Ese tipo que le da el teléfono? También, porque si eliminamos en mente, es decir, si se considera causal toda condición que suprimida mentalmente haría desaparecer el resultado, el problema es que se acaba otorgando valor causal a prácticamente todo, ¿vale? Porque las causas de las causas también son causa de lo causado. Y si hay equivalencia entre todas las causas, significa que todas las causas son relevantes a la hora de determinar el resultado final. Y lo cierto e indiscutiblemente es que desde una perspectiva filosófica, si no le da el teléfono, tampoco se produce el resultado exactamente igual. Y si su madre no lo hubiera parido, evidentemente también. Es decir, si el asesino nunca hubiera sido concebido, no habría matado a nadie. ¿Vale? Es decir, acabamos, y es el problema que tiene, dando lugar a una especie de regreso al infinito que nos conduce evidentemente a los efectos de lo que pretendemos, que lo que pretendemos es determinar cuál es la causa, acabamos pues en consecuencias totalmente absurdas. ¿Vale? Pero ¿es este el único problema que tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones? Desde la misma perspectiva que vosotros, y en el mismo ejemplo de Rafa Zuyer, habéis planteado, bueno, pero podría haber conseguido la dinamita por otro lado los terroristas. Vamos a ver, si solo son causas aquellas condiciones de un resultado sin las cuales este no se hubiera acontecido, no se hubiera producido, ¿qué pasa cuando suprimida la conducta el resultado se hubiera producido igualmente? ¿Qué pasa con los cursos causales hipotéticos? Es decir, en ese caso, teóricamente, habría que negar la causalidad, ¿vale? El caso del asesinato de César, ¿vale? No sé si conocéis, es decir, cómo muere César, por lo menos a nivel literario, parece que a nivel histórico está totalmente admitido también, pero a nivel literario, es decir, Shakespeare lo refleja magníficamente, cómo es asesinado por, se discute entre si son 8, 12, 14 más senadores, ¿vale? Cuando va a dar un discurso, los idos de marzo, él va a dar un discurso
todavía no se supone que va a proclamarse emperador, pero va hacia ello y preparan una conspiración en la que finalmente deciden matarle varios senadores. El primero va con un cuchillo, le clava el cuchillo, otro le clava el cuchillo, dicen que uno de los que le clava el cuchillo es Bruto, que era como su, digamos, ahijado, era como su hijo, porque le había adoptado como tal, y la famosa frase de tú también, Bruto, que se utiliza en muchas cosas a partir de este momento, ¿eh? A Franco se la digo yo a veces en clase, tú también, Bruto. Bien, en todo caso, es decir, ese apuñalamiento que se produce el primero se produce aquí, parece ser, dicen los forenses que había en la época de César. El segundo apuñalamiento se produce aquí. Y en este segundo apuñalamiento se produce ya el desgarro de varios órganos principales que le hubieran causado la muerte sin ninguna duda a César. ¿Vale? Es decir, que César hubiera muerto ya por la segunda puñalada. Por la primera no está claro. Por la segunda, es decir, sí, es cierto que el primero sabe que también le va a realizar la puñalada el segundo. El tercero, por cierto, también le realiza una puñalada, le clava el puñal, se lo clava aquí también. Pero él ya habría muerto. El cuarto le vuelve a clavar el cuchillo aquí y siguen clavándole el cuchillo, el sexto, el séptimo, el octavo. Hablemos del octavo. Hablemos del octavo. ¿Realiza algo el octavo? Otro ejemplo, 2 disparos de 2 sujetos, cada uno de los cuales fuera necesariamente causal. Pero me parece más interesante el asesinato de César. El octavo, que coge el cuchillo y hace así. César estaba prácticamente moribundo. Prácticamente muerto, pero desde luego moribundo. Es decir, le quedaba el último suspiro, el ayelo de Malferit. ¿Vale? El aliento del malherido. Hay un pueblo en la Comunidad Valenciana que se llama así, pero es decir, es eso, el aliento del malherido. Le clava el cuchillo, el octavo. Claro, si solo son causas aquellas condiciones sin las cuales ésta no hubiera acontecido, eso no es causa. ¿Es causa o no es causa? Claro, y además iba a morir del mismo modo. Pero sigue sin estar. Da igual, pero era como lo que para muerto. Pero no está muerto. Sí, pero vamos, que le faltan segundos. Pero sigue estando Estamos vivo. hablando del mismo caso que antes, que ha puesto. Es prácticamente, es decir, es cierto que no está muerto, aunque me parece interesante plantear el caso del décimo, y es que el décimo clava el cuchillo cuando César ya ha muerto. Pero él no lo sabe, ¿vale? Pero él no lo sabe, es decir, César ya ha muerto, le han hecho la autopsia, ha ido Grissom, ¿vale? Le clava el cuchillo y... Sí, es tentativa inidónea, es decir, es tentativa inidónea, es decir, entonces no respondería... ¿Cómo qué? Pero respondería por el resultado de muerte, que es lo que nos interesa ahora. No, porque la acción que realiza no es peligrosa exante para causar el problema, porque es que no hay ni peligro exante ni peligro después, porque ya está muerto. Pero yo no hay mucho sentido, si somos 10 y vamos a matar los 10, porque yo llegué más tarde porque soy más bajito y no llego a matarlo primero. No me puedo quedar en la No lo matas. Ya, pero tú ya está muerto. Pues la pena será la misma, pero no tendrás el mismo nombre que la otra. Bien, ¿y eso cómo se llama en derecho penal? ¿Cómo se llama en derecho penal eso? La pena será la misma, pero no tendrás el mismo nombre que el autor. Cooperador necesario. Bien, pero dilo. Que lo sepas no significa que no lo tengas que compartir con los demás, ¿vale? Bien, vamos a ver, aquí hay dos cuestiones importantes. Me interesa, esta parte del décimo me parece interesante, la podemos analizar después, ¿vale? Pero me interesa básico volver al octavo, al que en el momento en que está prácticamente moribundo, pero todavía está vivo, le hace una puñalada, le clava el puñal en el corazón, ¿vale? Causándole la muerte, pero muerte que habría, es decir, muerto exactamente igual. La diferencia es que habría muerto 7 segundos después, ¿vale? Por esa muerte, muere 7 segundos antes, por esa puñalada, quiero decir, perdón. Bien, ¿hay causa desde la teoría de la equivalencia de las condiciones? Si eliminamos en mente el resultado se hubiera producido igual. Bien, sí hay causa. ¿Por qué?
porque la causalidad no se entiende desde una perspectiva, como ha dicho Elsa anteriormente, de qué resultado, el resultado de muerte, pero el resultado de muerte no es un resultado de muerte en abstracto, el resultado es esa muerte, tal y como muere. Es decir, la teoría de la equivalencia de las condiciones, como teoría puramente naturalística, se debe entender en un sentido de que el resultado, tal y como se hubiera producido, no se produce. La pregunta es, si eliminamos en mente el octavo que le clava el puñal, ¿se produce la muerte, sí o no? No, igual no. La pregunta no es si se produce la muerte, la pregunta es, ¿se hubiera producido la muerte de la misma forma que se produce, sí o no? Y la respuesta es no, hubiera muerto 7 segundos después. ¿Es eso suficiente? En principio, desde una perspectiva naturalística, sí, porque la cuestión es que está en comprender que la teoría de la equivalencia de las condiciones es una mera teoría de la causalidad y que solo sirve para establecer relaciones causales naturales, nada más. Pero es válida. Esto no lo pone en duda, es decir, esto en mi opinión es una trampa, pequeña trampa, pero Paul Newman y Robert Redford mueren agujereados por 100 balas o por 150, ¿es distinto? Sí, es distinto. ¿Puede tener una relevancia penal? Puede ser que no la tenga, también puede ser, pero nos estamos preguntando de momento si tiene o no tiene relevancia penal. Ese es el error de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que lo que es bastante discutible es que de la teoría de la equivalencia de las condiciones podamos sacar la información necesaria para extraer responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque esta crítica también es indiscutible, esto sí, alarga, extiende absolutamente, no solo a los cooperadores, a los cómplices, a los favorecedores, a los que se acercan por allí, sino que también a las madres, los padres, los tíos, los amigos, los taxistas. Es decir, ¿sabéis los taxistas y los autores del transporte público, los delitos que cometerían? Claro, es decir, bien, ¿se entiende? Bien, y esto es lo que hace que surjan una serie de teorías posteriores para intentar, digamos, solventar el auténtico problema de las teorías, de la teoría de la equivalencia de las condiciones, que es el problema de que la teoría de la equivalencia de las condiciones dice que las condiciones son equivalentes, y las nuevas teorías lo que tratan de decir es que las condiciones no son equivalentes. Hay condiciones que son más causa que otras. ¿Se entiende esto? Por eso se llaman teorías individualizadoras de la causalidad, ¿vale? En realidad, partirían de esa teorización de que es posible distinguir dentro de todas las condiciones entre causas y no causas. Todas las condiciones por las cuales se produce un resultado no son causa del resultado. Hay condiciones que son causa y hay otras que no lo son. Lo que hay que preguntarse es cuáles son las que son causa, y esas son, y las que no lo son serán simplemente condiciones naturales que relacionan o interaccionan, pero que no son causa del mismo. ¿Vale? La idea más potente es la idea de la causa eficiente. No toda condición del resultado puede considerarse causa del mismo, sino solo aquella que se distingue por poseer una mayor eficacia causal que las demás. ¿Vale? A partir de aquí hay varios autores que intentan aportar un criterio para la eficiencia de la causa. Y en este sentido tenemos pues, la teoría de Binding del factor decisivo, la teoría de Birkmayer de la condición más eficaz, o la teoría de Ortmann de la última condición. ¿Qué opináis? La teoría del factor decisivo diría que solo es causa el factor decisivo por el cual se produce la muerte. O sea, la segunda puñalada. Interesante. En ese caso, ¿qué sería? ¿La segunda puñalada? La primera sangre no produce la muerte, la segunda directamente daña un perdón. Bueno, Si daña una arteria, Claro, es que es importante. bueno, no lo tengo yo tan claro. ¿Qué significa? ¿Que entonces la primera no es factor decisivo? Bueno, claro, no, porque él lo clava aquí. Pero también es verdad que el segundo clava la segunda puñalada, ¿por qué? Porque el primero ha empezado. Entonces el factor decisivo, ¿sería cuál? ¿La primera? ¿O serían la primera y la segunda? ¿Puede haber varios factores decisivos?
¿Y cuál sería el tema de la condición más eficaz? ¿Cómo aplicamos lo de la condición más eficaz? ¿El que qué? El segundo, que de verdad sea el que le dé lugar más. Claro, el que le da de forma que no va a tal, pero volvemos a lo mismo. Es decir, ¿ese lo hubiera dado en el caso de que el primero no hubiera empezado? Porque además César está, es decir, así, ya sin defensa totalmente, es decir, y no se puede defender. A lo mejor, es decir, la primera es la que produce, o la que facilita que se produzcan las demás. ¿Tiene eso que ver con la eficacia o no tiene que ver con la eficacia? ¿Y qué os parece lo de la última condición? La última jornada. Me parece muy ridículo, porque si el octavo, por ejemplo, sería la última condición del último que tendrá, y ya automáticamente, porque anteriormente... ¿Vuelves a la primera? Volvemos otra vez. Volvemos a la primera. Claro, vamos a ver, el problema que tienen, ¿cuáles son los problemas que tienen las teorías individualizadoras de la causalidad? Dice aquí, la mayor o menor eficacia o preponderancia causal de una condición constituye una cuestión físico-naturalística que no puede decidir la responsabilidad jurídico-penal. La valoración de una conducta desde el prisma que puede importar al derecho penal no debe interferir en la cuestión ontológica de si un hecho debe su existencia a otro que constituye causa del primero. Ahora, es decir, os lo traduciré. Al excluir condiciones del resultado en base solo a una pretendida insuficiente, esto es del manual de Mir, influencia causal de las mismas, las teorías individualizadoras restringen demasiado la esfera de las conductas causales de modo que impiden fundamentar la responsabilidad penal en casos en las que lo imponen las exigencias del derecho penal. Bien, el primer problema de las teorías individualizadoras en realidad es que son mentira, son falsas. No existen desde una perspectiva física natural causas más o menos eficientes, causas más o menos eficaces. No existen desde una perspectiva causal. Desde una perspectiva causal, la única teoría que tiene sentido es la teoría de la equivalencia de las condiciones. Porque si una causa eficiente se entiende desde el punto de vista de la cercanía, nos podemos encontrar con un problema. Y es que solo, entonces no sería, por cierto, la causa eficiente, sería la causa última. Nos encontraríamos con que siempre la última causa, sea cual sea su relevancia penal, es decir, sería la preponderante. Pero es que además desde una perspectiva natural, esa causa es cierto que es la última, sí pueden existir causas últimas, pero esas causas no existirían si no se hubiera dado la anterior. Y esa causa anterior no se hubiera producido si no se hubiera producido la anterior. Y esa a la vez tiene que ver con varios millones de causas sin las cuales tampoco se hubiera producido tal y como se produce. Desde una perspectiva naturalística es imposible pensar en causas mejores o peores, en causas más o menos eficaces, porque tiene razón la teoría de la equivalencia de las condiciones cuando señala que todas las condiciones sin las cuales un resultado no se produce son causa del mismo. Todas lo son, absolutamente todas lo son. Además, como dice aquí, las teorías individualizadoras pueden incluso restringir demasiado, sobre todo si se aplica el criterio de la teoría de la última. Que la última causa puede ser causa, nadie lo duda, pero ¿por qué la última causa tiene que ser la que tenga relevancia penal? ¿Por qué en efecto en el caso del asesinato de César, el que finalmente con el cuchillo hace así, se lo clava un poquitín y con eso le da el colapso final por el que muere, va a responder por el homicidio y los otros no? Evidentemente el sistema penal, es decir, el tema de la responsabilidad penal, el fundamento de la responsabilidad penal no tiene tanto que ver o únicamente que ver con condiciones naturales respecto a cercanía, lejanía. Desde luego no con importancia o eficacia de causas, que ya he dicho que todas la van a ser y por igual, pero desde luego con la cercanía respecto al resultado. La cercanía respecto al resultado no es el criterio absolutamente decisivo para la responsabilidad penal. Bien, por eso empiezan a salir otra serie de teorías que son teorías más valorativas, donde se intenta resolver ese nexo, porque seguimos intentando resolver el nexo entre la acción y el resultado, desde una perspectiva valorativa, intentando comprender, valorar el hecho, ¿vale? Y la primera sería la teoría de la adecuación o de la condición adecuada. Es cierto que nace aparentemente como una teoría de la causalidad, pero cuando la lees comprendes que no es una teoría naturalística, no es una teoría ya de la causalidad, sino que es una teoría de la tipicidad, ¿vale? Es formulada por von Kris a finales del siglo XIX, pero digamos que el que la reconvierte realmente es Belzel en la teoría de la adecuación social, ¿vale? Belzel precisamente dice: las acciones finales, os acordáis que el finalismo parte de la idea de que lo que convierte a una acción en típica
¿vale? Es la correspondencia con la estructura lógica objetiva a la que responde esa acción. Matar preexiste al hecho a la propia norma y, por tanto, es decir, existe aquello que es matar desde una perspectiva, digamos, óntico-social, ¿vale? Pero además, añade Belzel, esas acciones finales serán típicas solo si son valoradas como socialmente inadecuadas, como contrarias a las concepciones ético-sociales dominantes en una sociedad determinada y en una época histórica determinada. Es decir, conforme a la teoría de la adecuación social, solo tendrán valor causal aquellas condiciones que además sean adecuadas para producir un determinado resultado. Y esto es lo importante. Lo importante es que aquí ya no estamos hablando puramente de causalidad, estamos hablando de incluir algo más. En la consideración de una conducta como causa del resultado, se introducen juicios normativos ajenos a las leyes científicas naturales. Se hace una valoración social de si esa conducta es adecuada o no adecuada. Y eso ya no es causalidad natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? La determinación de cuándo una causa es adecuada para producir un resultado se basa en criterios jurídicos como la previsibilidad objetiva, la diligencia objetiva, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son los problemas que tiene la teoría de la adecuación social como teoría de la causalidad? Pues básicamente que no es una teoría de la causalidad, es una teoría de la atipicidad. Es una teoría de la tipicidad, es decir, establece criterios sobre cuándo un hecho es típico y cuándo un hecho no lo es. ¿Cuál es el siguiente problema? Que los criterios son abstractos, ¿vale? Poco claros, pero sobre todo que no estaban desarrollados, porque en realidad la teoría de la adecuación social apenas se diferencia nada de la teoría de la que vamos a hablar ahora y que es la que realmente desarrolla esos criterios. El acierto de la teoría de la imputación objetiva no es resolver y cuadrar el círculo, porque ya estaba prácticamente, ya se iba en el camino adecuado de comprender que había que hacer una valoración social. El acierto de la teoría de la imputación objetiva es establecer dos criterios muy concretos y criterios internos dentro de cada uno de ellos. En última instancia, el problema de las deficiencias de estas teorías, como dice aquí, es que podían explicar la vinculación material entre acción y resultados desde una perspectiva físico-natural, pero no se dan cuenta de que en última instancia donde estamos es de nuevo en el ámbito jurídico. Y por tanto, si estamos en el ámbito jurídico, no nos podemos salir del ámbito del deber ser para establecer una valoración de cuándo algo es o no es precisamente aquello que se quería evitar. No estamos en el plano físico-natural, no estamos diciendo si realmente el boli ha caído o no ha caído, solo estamos diciendo si este boli que ha caído o que no ha caído produce aquello que desde una perspectiva, es decir, social, se quiere evitar, que es ensuciar. ¿Se entiende? Bien, y ahí pasamos, por tanto, a la teoría de la imputación objetiva, que como ya he explicado, y explicaré un poco más, en realidad no es imputación y tampoco es objetiva, pero que en la actualidad se ha asumido, y asumimos todos, como la forma de comprender realmente si un hecho es típico o no, y por tanto también, pero no solo, cuál es la relación entre la causa y el resultado. ¿Vale? Y si la hay. La teoría de la imputación objetiva de nuevo nace como un conjunto de topois para resolver, es decir, problemas concretos, casos concretos, pero en realidad se ha convertido en una teoría del injusto típico. ¿Vale? Para saber si una conducta es o no matar, ya no estamos diciendo si hay conducta o no hay conducta, estamos diciendo si hay injusto o no hay injusto, y ya no se va a aplicar solo a la conducta, sino que desde una perspectiva de imputación objetiva se interpreta ya pues la acción, por supuesto la omisión, se interpreta la participación delictiva, se interpreta incluso si hay sujeto, si no hay sujeto, etc. Es una teoría del injusto, ¿como qué? Como una valoración normativa del hecho. La teoría viene a señalar que para que haya injusto será necesario realizar una valoración objetiva, en el sentido de general, no que parta o no parta del conocimiento, porque como ya sabéis, sí se parte del conocimiento imputado, una valoración objetiva de la conducta. ¿Qué significa valoración objetiva, por tanto? Significa que no atiende a lo que yo creo que está pasando, sino a lo que la sociedad dice desde una perspectiva general que está pasando, independientemente de lo que yo piense o como yo interprete mi conducta. No, yo en realidad no estoy haciendo esto me da igual lo que tú creas que estás haciendo, lo importante es lo que socialmente se diga que estás haciendo, ¿vale? En ese sentido. De la conducta y de la relación de esta con el resultado como peligrosas o como contrarias a la norma. Suelen aceptarse, además, dos aspectos o criterios de la imputación objetiva.
El primero, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, lo que se denomina el peligro ex ante, y la realización del riesgo en el resultado, el riesgo ex post. Bien, para que haya conducta típica, es decir, la teoría de la imputación objetiva ya no se centra solo en el nexo, sino que convierte el nexo en todo el elemento del injusto. Y abarca también la conducta y abarca el resultado, ¿vale? Aquí estaríamos en la parte primera del nexo, en la que relaciona la conducta con el resultado desde la perspectiva de cómo tiene que ser la conducta. Y la conducta, en primer lugar, tiene que ser la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Es decir, desde una perspectiva ex ante, la conducta tiene que suponer la realización de aquello que precisamente se quería evitar, ¿vale? Se trata, por tanto, de una exigencia para la tipicidad que no solo es necesaria para los delitos de resultado, consiste en una valoración, es decir, en una valoración normativa sobre la capacidad de la conducta para producir ex ante el resultado, capacidad de la conducta para producir ex ante el resultado. En esa valoración no miramos si el resultado se ha producido o no, sino que miramos qué capacidad tenía, visto desde una perspectiva objetiva, sabiendo lo que el sujeto sabía, etcétera, etcétera, analizamos si esa conducta que él realizaba tenía capacidad para producir la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, ¿vale? Desde una perspectiva ex ante, ¿se entiende? Bien. En caso de que no hubiera riesgo ex ante, en un delito de resultado, ni siquiera hay tentativa. ¿Por qué? Porque no se trata de que falle el resultado, en este caso se trata de que falla ¿qué? La propia tipicidad de la conducta. La conducta en sí no era peligrosa ex ante, y si no hay peligro ex ante, ni siquiera hay tentativa. ¿Todo esto está claro? Y por último, se debe realizar, frente a lo que señalan algunos autores, a partir de la conducta imputada con conocimiento y con control al propio sujeto. Aquí es donde conviene recordar que la imputación objetiva no es imputación, ni es objetiva. ¿Por qué no es imputación? No es imputación porque no atribuye algo a alguien, lo que hace es valorar su comportamiento con respecto a una regla de conducta, ¿vale? No imputa resultados, lo que hace es atribuye un sentido social a un comportamiento ya imputado previamente. ¿Y cómo se imputa a alguien un comportamiento? ¿Cómo se dice que alguien ha realizado algo? Antes de decir si esto es ensuciar o no, tenemos que decir si esto me es propio. Y para decir que esto me es propio, hay que hacerlo a partir de determinar, imputarme, si yo he actuado con conocimiento de lo que hacía y con control o capacidad de evitar lo que yo hacía, que es lo que se suele unir en el elemento voluntad, que más que voluntad es decir, esa voluntariedad mínima o control sobre el hecho. El juicio de si yo he creado un riesgo jurídicamente desaprobado no se hace, como señalan algunos autores, pero no lo hacen ni siquiera ellos, no se hace a partir de un espectador objetivo con conocimientos especiales, porque lo único que va a tener relevancia en el ámbito de la tipicidad es lo que haga la persona, el sujeto personal, ¿vale? Y por tanto se hace una valoración objetiva, sin atender a lo que piensa la propia persona, objetiva general, pero de lo que yo he hecho con conocimiento y control. Dices, bueno, ¿no se atiende a lo que piensa la persona si me dices que tiene que haber actuado con conocimiento? Sí, porque el conocimiento es conocimiento imputado, es conocimiento atribuido, se atribuye a la persona a partir de reglas objetivas. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Por tanto, es decir, la creación del riesgo jurídicamente desaprobado, si hay o no un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, se realiza a partir de lo que el sujeto ha realizado sabiendo que realiza. ¿Vale? ¿Dudas? Pero no es que no fuera objetiva, es que la objetiva es subjetiva. Sí, en realidad, es decir, es que la valoración se realiza, la valoración es objetiva, pero se realiza de un hecho, que es un hecho personal, por tanto también subjetivo, claro. Pero no psicológico. Es decir, en última instancia, el paso. Es decir, la cuestión está en que no es posible saber el conocimiento psicológico que tiene una persona, pero no es relevante, porque en última instancia en derecho lo que se hace en todos los ámbitos es atribuir ese conocimiento psicológico, por medio de reglas de experiencia, etcétera, etcétera. Yo sé que estás atendiendo porque haces así, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Esto ya lo hemos explicado, en todo caso lo desarrollemos más en el dolo, si hace falta, etcétera. Bien, ¿se entiende esto?
y se me ha escapado una. Bien, ¿cuándo no hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado? En 3 casos, cuando hay disminución de riesgo, cuando hay un riesgo nimio o cuando hay un riesgo adecuado. ¿Vale? ¿Qué significa esto? En realidad hay más casos. Esta es una diferenciación que hace Santiago Mir, que a mí me parece bastante acertada, de casos en los que no hay un riesgo ex ante, no hay peligro ex ante. Primero, cuando la conducta causa un riesgo sobre un bien, pero a su vez disminuye el riesgo total sobre ese bien. ¿Alguien me podría poner un ejemplo? Causa de... no, un estado de necesidad o algo así, porque se daña... Muy interesante. Si es un estado de necesidad, entonces no tendríamos, es decir, porque para que sea un estado de necesidad, en principio tendría que ser el hecho típico. Aunque esto es discutible, porque conforme a la teoría que nosotros estamos sosteniendo, y siendo teoría de los elementos negativos del tipo, si fuera un estado de necesidad justificante, en realidad la diferencia sería nimia, pero, y a lo mejor no sería relevante entre los dos casos, no lo sería. Pero lo que me interesa ahora es que me pongáis un caso. Por ejemplo, cuando yo conduzco con el coche y tengo un carril bici, pongo en peligro la bici, pero como conduzco con la licencia de vida, no hay peligro, pero... No, aquí estamos diciendo que la conducta causa un riesgo sobre un bien, pero a su vez disminuye el riesgo total sobre ese bien. No vas mal, pero tendrías que concretarme un poco más. A ver, él se había levantado primero. No sé si estoy totalmente educada, ¿no? Pero... ¿Riesgo o lesión? ¿Puede ser que sea lesión también? Es decir... Claro, es que, a ver, si por ejemplo alguien me está ahogando y digo, oye, hago una traquetomía, por ejemplo, no la busco ahí, estoy causando un riesgo y puedo hasta dejarle sin por el vocal, pero le voy a salvar la vida. ¿Os vale el ejemplo? A ver, dadme otro. El caso que pusiste en clase de un conductor tiene trafosito, viene un coche por detrás que viene muy lanzado, no va a frenar y tú te saltas un semáforo, ¿no? Para disminuir el riesgo y entonces tú le das al delante, ¿no? Y no se produce el daño que se hubiera producido. ¿Es el mismo caso que ha puesto Elsa? Sí, básicamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no es el mismo caso? Porque el de la tracotomía es que puedes causar esto un riesgo mayor. Vamos a ver, hay una diferencia entre ambos casos que va a ser muy importante para resolverlo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos hablando del mismo bien? En el de Elsa sí. ¿Y en el de él? No es el mismo bien. No es que sea un coche, es que es la vida de esta persona y en el otro caso es la vida de o la salud de otras personas. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Vamos a resolver el caso que ha puesto Ains. Ains, ¿vuelve a explicar el caso? Estoy en un semáforo en rojo, aparcado, es decir, aparcado no, parado, con el coche encendido, pero con mis hijos detrás, y veo que viene un coche a toda velocidad. La única forma de evitar que se produzca un accidente brutal es saltarme el semáforo. ¿Y qué produzco al saltarme el semáforo? Viene un coche y le pego, pero le pego de forma que realizo solo unas lesiones leves a los que están allí, y el de detrás le da tiempo a girar, me pega un poco, pero al final no se producen unas lesiones graves que se hubieran producido seguro en el caso de impactar, ¿vale? Conforme el informe pericial. Bien, habría, por tanto, en este caso, una creación de un riesgo jurídicamente desaprobado por mi parte, ¿sí o no? Repito, la conducta de saltarme el semáforo en rojo es una creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿sí o no? Por tanto, sería típica. Bien, entonces no estamos en este caso. Aquí sí hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Sería, por cierto, estaría justificado? ¿Habría un estado de necesidad? Sí, porque ahí podríamos entender, es decir, vamos a ver, podría haber una discusión respecto si es justificante o es excusante, pero en todo caso, ¿a partir de qué? A partir de la consideración si se puede poner en peligro un bien jurídico de la misma entidad que el bien jurídico que se protege, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, lo que sí que podríamos convenir es que riesgo jurídicamente desaprobado sí que hay. La conducta causa un riesgo sobre un bien, pero a su vez disminuye el riesgo total sobre ese bien. Vayamos al caso de Elsa. Un tipo se está ahogando, va a morir, le hago una traqueotomía con el riesgo, es decir, de producirle una lesión grave, y de hecho produciéndole ya una lesión, pero gracias a eso le salvo la vida.
Pregunta, ¿realizo un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? No soy médico, pero tengo un conocimiento básico y creo que la puedo hacer. ¿Realizo un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Estás 100% seguro que te va a salir bien? No. Pero, ¿por qué os centráis en el elemento subjetivo? Es decir, el elemento subjetivo puede tener cierta relevancia en este caso, podría ser. Podría ser que hubiera un caso en el que yo no he realizado nunca ninguna, y sin embargo, imaginemos, es decir, que yo no he realizado nunca, absolutamente nunca, ninguna traqueotomía, no sé ni lo que es. Tengo un boli, un Bic, ¿vale? Y lo he visto en una película, que le clavan ahí un Bic y entonces por ahí respira, ¿no? Sí, sí. No, pero yo no sé, es decir, si es aquí o es un poco más aquí, pues claro, aquí no puede ser porque está el tendón este. Entonces, pues voy a imaginar que es aquí. Entonces cojo y hago ¡pam! Y le clavo el Bic, sin pensar. Porque se está ahogando, ¿vale? ¿Vale? A un tío que no conozco de nada, por cierto, que se está ahogando, ¿vale? El caso es que le salvo la vida. Le salvo la vida al tío, ¿vale? Pero también le produzco unas lesiones por la forma de realizar el tal, unas lesiones brutales, ¿vale? No, sí se estaba ahogando y hubiera muerto. Sí se estaba ahogando y se hubiera muerto. La pregunta, ¿hay un riesgo jurídicamente desaprobado que estoy realizando, sí o no? A ver, por favor, estamos grabándolo, con lo cual en voz alta y que se entienda bien. Y para todos, no habléis entre vosotros. ¿Qué? El tema de que si tú lo dejas morir, estás mintiendo. Deberías morirlo. Sí. Pero es que es hacer una... Siempre que puedas. Pero en ese caso no tienes la capacidad para evitarla. Por tanto, la obligación que surge es la de pedir auxilio, no la de auxiliar, si no tienes la capacidad para hacerlo. No puedes pedir auxilio. Bien, pero entonces no tienes ninguna obligación más que la que tienes, y no tienes ninguna en este caso. No hay otras formas. Es que si hay otras formas, evidentemente. Franco, no hay otras formas, ¿vale? Porque podría haber, si hubiese avisado... Lo que quiero que comprendáis es, si creéis que hay alguna diferencia o alguna, es decir, cuestión de relevancia que vaya a diferenciar entre el estado de necesidad y la ausencia directamente de riesgo jurídico ex ante. Si volvemos al caso del médico que hace la traqueotomía, este es un médico que hace la traqueotomía, ¿me diríais en serio que un médico está realizando un riesgo jurídicamente desaprobado? ¿Estamos de acuerdo que no? Es decir, la conducta causa un riesgo sobre un bien, de hecho causa una lesión, pero evidentemente disminuye el riesgo total. ¿Estamos de acuerdo en que en ese caso no habría ni siquiera riesgo ex ante? No estamos ante un caso de estado de necesidad, directamente la conducta no es típica, es decir, salvar la vida no es típico de lesionar. Es decir, ¿se entiende esto? Bien. Sentido social de la conducta, bla, 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 bien. Ahora, en el caso que hemos modificado del tipo que no sabe, pero dice, hostia, este se va a morir, ¡pam! Y le clava el bolígrafo. En ese caso, ¿podría ser la conducta típica? No, porque va a morir. O sea, realiza la acción o va a morir. Es que es eso, Entonces igualmente. No tiene otra opción. Tienes la opción de jugártela y quizás salvarlo, o no jugártela. Yo creo que esa conducta está más cerca del estado de necesidad justificante, y por tanto la conducta tampoco es típica, que eso es lo que tenemos que comprender. La conducta tampoco es típica en última instancia. Por lo tanto, en el fondo tampoco hay la creación de riesgo jurídicamente desaprobado en el sentido de que disminuye el riesgo. Por tanto, casi el problema que hay es que estamos, es decir, intentando buscarle una diferencia a dos cosas que prácticamente apenas la tienen. Pero es verdad que desde una perspectiva técnica o sistemática estaría bastante claro que el médico ni siquiera crea un riesgo, y podríamos decir estéticamente que el otro sí crea un riesgo, pero es un riesgo que permite salvar el bien jurídico, ¿vale? Nos puede valer, pero en última instancia, en derecho penal, las normas facultativas te facultan, te permiten hacer lo que aparentemente, pero solo aparentemente, son lesiones a bienes jurídicos o creaciones de riesgos desde una perspectiva ex ante, con lo cual finalmente, en todo caso, las conductas no serían típicas y no serían antijurídicas. Y si vas con la intención de matar a alguien que te cae muy mal, que os encontréis en medio de la calle, tú le metes una patada por tirarlo al suelo, clavarle un cuchillo, cuando le metes la patada justo pasa un coche y le salvas la vida. Muy bien, ese es un caso muy interesante,
Es un caso muy interesante, muy bueno. Eso sería un ¿qué? Un error inverso. Pero además hay una lesión, porque por la patada le ha roto la costilla, sí. Muy bien. Y a la vez, es decir, le estás salvando la vida. Si no le llegas a romper la costilla, el tipo hubiera muerto. Muy bien, muy interesante. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la parte subjetiva de las causas de justificación, que lo vamos a ver el día 2 y el día 3. ¿Vas a venir el día 2 y el día 3? Pues entonces lo dejamos para el día 2 y el día 3. ¿Podéis anticipar algo? ¿Tenéis alguna idea? ¿Habría causa de justificación, sí o no? ¿O habría lesiones? Porque lo que estamos hablando de unas lesiones graves, porque le rompes una costilla, ¿vale? No muy graves, pero unas lesiones. ¿Hay delito de lesiones? ¿Están justificadas, sí o no? Porque creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿lo hay? Sí, porque con el conocimiento que yo tengo, desde una perspectiva bastante, yo creo el riesgo jurídicamente desaprobado de producir, ¿qué? Una rotura de costillas. ¿Sí o sí? Sí, por tanto, riesgo jurídicamente desaprobado lo hay. Bien. Ahora, ¿hay causa de justificación, sí o no? Es que es lo que yo no veo. Yo como Porque la intención no cuenta, la intención que él tiene de matarlo no cuenta en este momento. Totalmente de acuerdo. La intención no cuenta. Entonces, ¿hay causa de justificación, sí o no? El problema que tiene el pensar en la intención es que te desvía de lo realmente importante, pero tanto en lo positivo como en lo negativo. Lo importante no es la intención, ¿qué es? El conocimiento. Lo que hace con conocimiento. La pregunta es, ¿le está salvando la vida con conocimiento? el desarrollo de posibilidades de la vida. La parte subjetiva de las causas de justificación también existe, y va a ser relevante también que él, es decir, en este caso, actúe para salvar un bien jurídico. ¿Él actúa para salvar un bien jurídico? Por tanto, no se le puede aplicar el estado de necesidad. ¿Y efectos probatorios? Efectos probatorios es la clave, ahí es donde va a estar. No, en realidad es que le quería mucho, pero si hace poco casi me... Bien, pero será un problema probatorio. ¿Pero entiendes lo que quiero decir? Las causas de justificación también tienen parte subjetiva. ¿Vale? Porque en última instancia se parte de nuevo de un hecho imputado con conocimiento y con control. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Franco? Se llama Franco, ¿sabéis? Bien. Riesgo nimio. La conducta causa un riesgo pero insuficiente para el daño al bien protegido. Pues evidentemente, no hay en ese caso. Es decir, puede ser que una conducta sea peligrosa, conducir a tal es peligroso, sí, pero en realidad con respecto a la norma y lo que se pretende proteger, es decir, la conducta en sí no representa un riesgo suficiente, evidentemente. Riesgo adecuado, cuando el riesgo que se crea está admitido socialmente en el ámbito o actividad en el que se trata. Esto es importante e interesante, y es también muy complicado, y no nos vamos a meter mucho en ello, de diferenciarlo con el ejercicio legítimo de un derecho, deber, oficio, cargo. ¿Vale? Sobre todo con el ejercicio legítimo de un oficio, de un cargo. En el tema del deporte, por ejemplo. En la conferencia habló Mirenchu un poco de ello, sí, estuvo hablando un poco de supuestos de imprudencia en el ámbito del deporte. Es decir, ella puso además el ejemplo de la entrada de Goicoechea a Maradona, en la que él además había avisado previamente y había dicho previamente, ese tío no va a volver a jugar, había dicho, ya no va a volver a jugar los próximos meses. En efecto, en ese partido le entra y le rompió la tibia o algo así. Es decir, bueno, la pregunta es decir, esa conducta tan agresiva, la patada a esa altura, ¿es un riesgo ex ante, sí o no, de la salud? Y sin embargo no suele haber responsabilidad penal, ¿por qué? Porque es un riesgo socialmente adecuado, socialmente admitido, o porque está justificado por el ámbito en el que se realiza. En mi opinión esto es lo mismo, aquí sí que no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Lo discutible es saber cuándo se excede del ámbito, no podéis hacer eso, Elsa, cuándo se excede del ámbito, no, es decir, cuándo se excede del ámbito de lo socialmente admitido. Hay casos en los que sí, pero hay casos en los que efectivamente se puede, por ejemplo, es decir, en los saltos cuando se pone con el codo para proteger y tal y no sé qué, que le puede producir una lesión, y una lesión en el ojo. ¿Eso está socialmente admitido? Sí. Sí. Un momento, déjale preguntar. Pero es el tema, si yo ya, a ver, no conozco caso, pero conozco el fútbol, no tengo mucha idea, pero si yo realmente más, ya digo, voy a hacer de esto,
A mí no me parece normal que luego esté admitido socialmente en el ámbito. No, no estamos diciendo que ese caso esté admitido en concreto. Lo que estamos diciendo es que hay lesiones o actividades de riesgo en determinados ámbitos que pueden estar admitidas. Es interesante plantear, porque él haya dicho, este no va a volver a jugar, ¿esa conducta está admitida o no está admitida socialmente? ¿Cómo habría que ver? ¿Lo que ha dicho anteriormente o lo que hace? Habría que ver lo que hace, evidentemente. En este caso la intención no es más que un indicio de que el sujeto hace más allá de lo admitido, porque lo que no está admitido socialmente es que se lesione a una persona, digamos, totalmente a propósito. Pero en ese caso se podría denunciar. O sea, el jugador que... Claro, como lesiones, sí. ¿Y qué nos encontraríamos? Con que el juez lo primero que tendría que determinar es si el riesgo es adecuado. Y después tendría que determinar si se puede decir que el futbolista actúa en el ámbito del ejercicio legítimo de un oficio. Pero es lo mismo, es decir, en realidad para mí la adecuación del riesgo y el ejercicio legítimo de un oficio apenas tienen, como además nosotros sostenemos la teoría de los elementos negativos del tipo, apenas tienen una diferenciación. ¿Entendéis lo que quiero decir? En última instancia es una valoración normativa sobre si está actuando de forma adecuada o de forma no adecuada. ¿Se entiende? ¿Y un lanzador de jabalina? Un lanzador de jabalina, un lanzador de jabalina hace poco pasó un caso, ¿no? Además... Sí, contra el tío, contra no sería la palabra, le lesionó a uno de los árbitros, ¿no? Creo que era. Sí, que medía la distancia. Sí, yo creo que, es decir, es un riesgo, y es un riesgo, es decir, admitido socialmente, en mi opinión. Otra cosa es que apunte ¿dónde? Que apunte al público. No, apunta ahí, sabe que está ahí, va, y que está caminando hacia ahí y apunta ahí. No, sí, sabe que está, eso no es un riesgo admitido, es decir... Eso es una conducta que socialmente se entiende como la creación de un riesgo, que es que la jabalina vaya donde estás apuntando. No estamos hablando de ese caso, sí estamos hablando de ese caso, es evidente, pero lo mismo es decir, yo qué sé, es decir, no sé, un futbolista con navaja. Claro, los futbolistas, es decir, o con los... Vamos a ver, es cierto que más en el caso de la jabalina se ve muy claro, y es cierto que en el fútbol, es decir, se pueden producir casos en los que, como se ha dicho, haya una intención directa, pero en ese caso la intención, repito, es un indicio de que el sujeto está, es decir, es un indicio, no es lo relevante, pero es un indicio clarísimo de que el sujeto, cuando actúa con conocimiento y control, está poniendo en peligro un bien jurídico más allá de lo socialmente admitido. ¿Está socialmente admitido clavar una jabalina a un tío porque estás en un campo de deporte y llevas unos pantalones ridículos cortos? No. ¿Qué? Imagínate un circo, ¿no? El típico truco que está atado un tío a una ruleta, y entonces hay otro lanzándole cuchillos. Cuchillos, sí. Sí. Vamos a ver, yo la verdad es que, es decir... Sí, no, muy bien. Esto se relaciona con dos cosas. Una, con si el riesgo es socialmente adecuado o no, y otra, con otro elemento que vamos a ver después, que vamos a ver ahora, que es la intervención de la víctima en el propio comportamiento. Y la asunción del riesgo, además, no solo ya la intervención de la víctima y la posible interrupción, sino la propia asunción del riesgo y, por tanto, que el riesgo esté admitido, es decir, por la propia víctima, y que el riesgo esté asumido por la propia víctima. ¿Vale? Estas son las dos cosas. Habría que ver el caso, habría que ver la pericia, habría que ver realmente, es decir, en última instancia, en qué consiste. En la mayoría de esos casos, la resolución de esos casos, cuando hay lesiones, la única forma es asumir, es decir, o argumentar que ha habido una asunción de riesgo por parte de la víctima. Es decir, que la víctima sabía que se podía producir eso. ¿Vale? Aún así, es decir, estaríamos en el ámbito de las lesiones, digamos, consentidas. Las lesiones consentidas tienen una rebaja de pena, pero no tienen, es decir, no es como las autolesiones, que son atípicas. ¿Vale? Yo no sé si es el ejercicio legítimo de un oficio tirar cuchillos a un tío, no lo sé, es decir, habría que verlo, pero es cierto que una persona con mucha pericia podríamos llegar a admitir que podría una actividad de ese tipo, pero no lo sé, sinceramente, no lo sé. Como el tomador de leones, ¿no? Pero el domador de leones se pone a sí mismo en riesgo, generalmente, es decir, ese sí que asume a sí mismo el riesgo y por tanto, es decir, ahí no hay problema, básicamente porque al león no se le puede establecer la tipicidad. Otra cosa es cuando el domador de leones, por ejemplo, pone a otra persona. Imaginemos que el domador de leones pone a otra persona y dice, pon la cabeza en medio, y el tío pone la cabeza en medio y rácata, ¿vale? ¿Vale? Y se le lleva ahí medio pecho entero y todo el pulmón.
¿Qué? ¿No hay riesgo? Yo creo que socialmente admitido eso no está. Es decir, yo por lo menos socialmente admitido, yo por lo menos no me pondría ahí dentro, no sé. Otra cosa es que sea lícito o que no sea lícito. Supongo que en los espectáculos, la ley de espectáculos no admitirá actividades que sean realmente peligrosas para los usuarios, etcétera, me imagino. Otra cosa es cuando se asume el propio riesgo por parte del que lo realiza. ¿Tienes una cosa en el pelo o estás...? No. Vale. Lo de hasta qué punto llega el asumir la víctima el riesgo, por ejemplo, en el caso que se había una práctica de la gente que tenía mucho dinero y quería experiencias fuertes, trataba a una banda apuesta para que los secuestrara, para que los torturara, para conseguir esa experiencia. Si en ese momento esa víctima que ha contratado ese servicio, porque es un servicio... Bueno, nos estamos desviando un poco, porque en realidad en lo que estamos analizando aquí, solo un poco. ¿Y si se equivoca la persona? Pero es que la víctima se asume el riesgo, pero por culpa de... Podría ser inductor del secuestro de otro sabiendo que es fácil equivocarse porque se parece mucho a un vecino, inductor imprudente. ¿Podría ser partícipe imprudente del secuestro? ¿Inductor imprudente? ¿Existe la participación imprudente? Bueno, vamos a ver, nos estamos desviando un poco del tema, ¿vale? Y vamos a, como tenemos un vídeo, vamos a centrarlo, nos estamos desviando. Porque estamos yendo más hacia la relevancia del consentimiento para la eliminación de la tipicidad, ¿vale? Que en el fondo, en última instancia, tiene que ver con la realización de riesgo jurídicamente desaprobado. Porque la pregunta es, ¿en qué medida yo puedo consentir respecto a mis propios bienes jurídicos? Y puedo consentir en su lesión. Y esa es la pregunta. Si yo puedo consentir, el riesgo está aprobado, es un riesgo permitido. Mientras que si se considera que yo no puedo consentir, el riesgo es un riesgo jurídicamente desaprobado. ¿Se entiende? Entonces, en principio, en abstracto, podríamos decir que el sujeto puede consentir respecto a muchos bienes. Si yo, por ejemplo, digo, coge eso, pero te lo devuelvo, no hace falta, eso no es un hurto, estamos de acuerdo. La cuestión está en que hay determinados bienes personalísimos sobre los que no existe acuerdo de si es posible o no es posible la cesión de la titularidad respecto a esos bienes y el poder consentir la lesión de los mismos, ¿vale? La salud, la vida, la dignidad. ¿Yo puedo ceder totalmente, es decir, la vida para que otro lesione y puedo consentir? No, es decir, yo puedo suicidarme en un estado democrático, en nuestro estado, es decir, en principio la tentativa de suicidio no está castigada, por lo tanto se supone que el suicidio es una actividad, es decir, no sé si lícita, sí, sería lícita, sería una actividad permitida, ¿vale? En todo caso. Ahora, y sobre todo, no responsable desde una perspectiva penal. Pero yo puedo, es decir, dejar que otro me mate y por eso el que no, es decir, y de hecho solo en casos de eutanasia está permitida la intervención en el suicidio de otro, de hecho la participación en el suicidio también está castigada, la cooperación necesaria, la inducción al suicidio, como veremos el año que viene. Y con la salud y con la dignidad, pues en principio también. Ahora, cuando yo sí puedo disponer del bien, si yo sí puedo disponer del bien, evidentemente si hay consentimiento no hay tipicidad. ¿Por qué no hay tipicidad? Porque no hay un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿vale? Ahora lo que me interesa que comprendáis es eso. La cuestión del consentimiento es mejor analizarla en los tipos penales en particular, ¿vale? Bien, y terminamos con la realización del riesgo en el resultado, lo que es el riesgo ex post. Hemos visto que la conducta tiene que ser desde una perspectiva ex ante peligrosa, tiene que suponer la realización del riesgo jurídicamente desaprobado que se pretende evitar. ¿Estamos? Pero además se tiene que realizar el riesgo en el resultado, el riesgo ex post. Es decir, aunque una conducta cree un riesgo típicamente relevante, no será típica si el resultado es debido a un factor distinto. ¿Sí o no? Si yo realizo una conducta potencialmente peligrosa para producir un resultado, pero el resultado se produce por otro riesgo, ¿yo he producido el resultado típico, sí o no? No. Otra cosa es que yo haya realizado a lo mejor la conducta típica y es posible que si no se hubiera producido la otra intervención el resultado se hubiera producido igual. En ese caso, ¿qué hay? Tentativa. Tentativa. Yo he realizado todo lo que tendría que producirse para producir el resultado y sin embargo el resultado se produce por otra causa distinta, ¿vale? ¿Cuándo puede haber otro factor distinto? Lo que el Tribunal Supremo
denomina interrupción del nexo causal y dentro de ello, en realidad, la propia intervención de la víctima. ¿La interrupción del nexo causal existe entonces, sí o no? ¿Hay interrupción del nexo causal? No hay interrupciones de nexos causales. Los nexos causales son los que son. No hay nunca interrupciones de nexos causales. ¿Hay causalidad o no la hay? ¿Vale? ¿Hay causalidad o no la hay? Lo que hay es interrupción del nexo de riesgo. Lo que hay es un riesgo posterior que es por el cual se produce el resultado. Pero en realidad no estamos, lo digo tal y como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo no está hablando de que haya interrupción de la causalidad, que puede haberla, pero, es decir, puede haber que haya una causalidad distinta, pero la causalidad no se interrumpe, la causalidad es distinta, la causalidad cambia. En todo caso, lo relevante no es que haya interrupción del nexo causal, sino que haya una interrupción del riesgo. Es decir, en el caso del enfermero, en el caso del tipo que atropella al ciclista para matarle, él le atropella para matarle, no se produce la muerte, va una ambulancia, la ambulancia se sale en la carretera porque conduce mal y por eso se produce la rotura de la otra pierna, finalmente va al hospital y en el hospital se produce una infección por una gasa en mal estado que le deja a la enfermera que le pone el médico y por eso se produce la muerte finalmente. ¿Hay una interrupción del nexo causal? No, porque si eliminado en mente, todas las conductas son equivalentes y sin la conducta no se hubiera producido el resultado posterior. Pero lo relevante aquí no es la causalidad, tampoco es cuál es la causa última, ni la más eficiente ni nada, lo importante es si yo he realizado una conducta jurídicamente desaprobada y si por esa conducta jurídicamente desaprobada se ha producido el resultado de peligro y si se ha producido el resultado desvalorado. ¿Cuál es la conducta jurídicamente desaprobada que él realiza? Conducir atropellando a un tipo. ¿Eso es una conducta jurídicamente desaprobada de homicidio, sí o no? ¿Es un peligro ex ante para matar a otro, sí o no? Sí. ¿Habría homicidio por su parte, sí o no? No como consumado, porque hay otro riesgo posterior que es por el cual muere. Entonces, ¿qué habría? Tentativa. ¿Vale? Y por parte de la enfermera que deja la gasa, o por parte del médico que le pone la gasa sin comprobar que la gasa tiene una determinada infección, ¿qué habría? ¿Habría homicidio, sí o no? ¿Hay una conducta peligrosa ex ante, sí o no? Sí. ¿Y esa conducta peligrosa ex ante se materializa ex post en un resultado, sí o no? Sí. ¿Hay homicidio, sí o no? Sí. Imprudente. ¿Por qué? Estamos hablando de la enfermera y el médico, no estamos concretando, habría que concretar mucho, ¿vale? Tendríamos que ver cuál es la relación, es decir, ¿podría haber una coautoría imprudente? ¿Podría haber una participación imprudente entre la enfermera y un delito imprudente entre la enfermera y el médico? Sí, podría haberla. ¿Vale? Hay quien dice, el sistema penal español permite la participación imprudente, eso ya lo explicaremos, aunque el sistema judicial español ha asumido que imprudente solo se puede ser autor. Esto es un error bastante grave porque no distingue la responsabilidad sobre la base del principio de proporcionalidad. Pero de momento lo que nos interesa es comprender que para que haya imputación objetiva debe haber esas dos cosas, riesgo ex ante y materialización del riesgo ex post. Vale, ¿se entiende? Yo estaba pensando en una cosa y se me ha olvidado, mientras la iba diciendo, mientras la iba pensando, era una cuestión que quizá habría que explicar, pero no recuerdo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Volvemos a los cursos causales complejos que hemos visto anteriormente? ¿Queréis que los resolvamos? Los cursos causales complejos que habíamos dicho. Dime la pregunta de momento, Elsa. Del nexo de riesgo. Lo que existe es un riesgo posterior que es por el que se produce el resultado. La cuestión está en que, es decir, lo que hay que comprender es el desvalor que exige el tipo y quién realiza ese desvalor desde una perspectiva ex ante y quién lo materializa ex post. Digamos que el ex post se relaciona con el resultado, el desvalor de resultado, y el ex ante se relaciona con la conducta, ¿vale? Pero en última instancia se tienen que dar los dos para que haya delito consumado. Desde luego se tiene que dar el primero para que haya tentativa por lo menos, porque si no se da el peligro ex ante, la conducta ni siquiera es en tentativa. ¿Se entiende esto? Bien, ¿qué supone entonces la imputación objetiva? La imputación objetiva lo que supone es que la conducta tiene que ser la realización desde una perspectiva ex ante, y en el caso de que exista resultado, un peligro, también en materia de un peligro de resultado, un resultado de peligro, quiero decir, también la materialización de ese riesgo ex post. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Estoy yo mientras pensando en el caso o en lo que iba yo a explicar, pero no lo recuerdo bien.
Es importante comprender, por tanto, que la imputación objetiva es una cuestión de tipicidad, ¿vale?, de injusto, y que por tanto es una valoración de cualquier delito, no solo de los de resultado, también los delitos de actividad se van a tener que analizar en términos de imputación objetiva, en este caso, ¿qué?, como la realización del peligro ex ante que supone, o del injusto ex ante, que supone precisamente aquello que la norma quería evitar, ¿vale? Bueno, pues entonces hacemos un pequeño descanso y continuamos después con la omisión.